Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí otra vez compartiendo algo de lo que yo tengo para compartir, ¿verdad? Ahorita siguiendo con el tema este de, de que si Dios existe, que si no, que si Dios no existe, que por qué no se manifiesta, que se viera de manifestar y que estas cosas y que el otro, ¿verdad? Siguiendo ese tema, este, pensando en ese tema, meditando en ese tema, por qué muchos creyentes damos testimonio de que se nos ha manifestado en maneras sobrenaturales. eh, Hemos visto milagros, hemos experimentado milagros. ¿Por qué otros creyentes no? Entonces, meditando yo en estas cosas, se me viene al pensamiento la historia que está en el libro de los Hechos, cuando cuando Pablo viene llegando a Efesos, a la ciudad de Efesos, y se encuentra a ciertos creyentes. Entonces, había, había ahí como unos 12 creyentes, dice la Biblia que eran, y entonces Pablo les preguntó: oigan, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le contestaron: Espíritu Santo, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. ¿A poco hay Espíritu Santo? Le contestaron más o menos así, ¿verdad? Ya para corroborar los datos y los hechos de que si le estoy diciendo lo que dice la Biblia o lo que no le dice la Biblia. No está largo el pasaje, lo pueden leer unos 5 o 10 minutos a lo más, para que se aseguren que sí le estoy contando la cosa como es, pues que no le esté poniendo ni quitando. Está esa historia en el libro de los Hechos, Hechos 19. Ahí dice que, que Pablo le hizo esa pregunta pues a esos creyentes. Les dijo: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos contestaron: ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo, le contestaron ellos. Y entonces Pablo les hace otra pregunta: pues ¿en qué bautismo fueron bautizados ustedes? Y ellos le dijeron: pues en el de Juan. Y le dice Pablo: Juan bautizó para el arrepentimiento de pecados y para que creyeran en aquel que había de venir. Entonces, cuando oyeron eso, ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y después de haber sido bautizados, Pablo pone sus manos sobre ellos y el Espíritu Santo viene sobre ellos. O sea que ahora sí lo recibieron. Y después de recibirlo, ellos ya empiezan también a profetizar y a, este, y a profetizar y hablar en lenguas, dice ahí. Dice ahí. Entonces, pues ahí vemos en esta historia cómo eh, estas personas pues ya eran creyentes, ellos ya eran creyentes, ya estaban siguiendo el camino de Dios, ya habían creído en Dios, ya eran discípulos, estaban aprendiendo cómo seguir a Dios, cómo ser como Jesús, ya eran discípulos, pues ya eran creyentes. Mas sin embargo, no estaban experimentando todo lo que un creyente estaba experimentando en aquellos días, porque por este lado de acá andaba Pablo haciendo milagros, hablando en lenguas, echando fuera demonios, realizando sanidades en el nombre de Jesucristo, y estos acá ni siquiera sabían que todo eso se podía hacer. Entonces, pues yo, ¿verdad? Pensando en estas cosas de que por qué algunos creyentes, siendo que yo conozco personas que son creyentes en Dios, sin importar de qué denominación o de qué religión pertenezcan, pero pues son creyentes en Dios. Entonces, yo digo: pero ¿por qué si yo me pongo a meditar, a preguntarle al Señor? Porque pues la Biblia dice, y es cierto, que Dios es un padre para nosotros, y si nosotros queremos saber las cosas, nosotros hay que preguntarle a Dios. Entonces, pues yo es lo que hago: Señor, cuando no entiendo algo, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Dice la Biblia que tú eres mi padre y tú me vas a enseñar. A veces el Señor me contesta de volada, a veces hay preguntas que de años hasta la fecha no me ha contestado, pero pues Él sabe por qué, ¿verdad?
Entonces en este asunto yo siento que esa fue una de las respuestas. Algunos creyentes es- no han experimentado la presencia de Dios, no han experimentado cosas que otros creyentes sí hemos experimentado, porque no han recibido al Espíritu Santo. Tal vez porque ni siquiera saben que hay Espíritu Santo o no creen que hay Espíritu Santo, porque su religión les enseñó que pues no hay Espíritu Santo, que eso fue para otros tiempos, más sin embargo habemos creyentes hoy en día que estamos experimentando el Espíritu Santo, y hay gente que dice que solamente fue para otros tiempos y ya no enseñan esas cosas en sus iglesias y en sus denominaciones. Pero bueno, aquí el punto no es hablar ni de denominaciones ni de iglesias, el punto aquí es hablar de creyentes en general. Pero si algún día piensan por qué este yo no experimento esas cosas que dice la Biblia, por qué no así. Entonces ahí puede ser una de las razones, porque a veces no es la única razón, a veces hay más razones, pero esa puede ser una de las razones de que pues a lo mejor ni siquiera saben que pueden experimentar esas cosas. Si usted quiere convertirse en un creyente espiritual, en un creyente de Jesucristo, y quiere gozar de las experiencias y de todo lo que Jesucristo tiene para usted bien puede hacerlo, solamente que a lo mejor ni siquiera sabe que puede, o no sabe que tiene que nacer de nuevo, como Nicodemo no sabía que tenía que nacer del Espíritu. Entonces Jesucristo le dijo: tú siendo maestro no sabes estas cosas. Este, los creyentes allá, los discípulos de Efeso que se toparon con Pablo, ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Entonces, esa puede ser la condición de ustedes hoy en día. Eh, Ni siquiera, puede ser que ni siquiera sepan que pueden experimentar estas cosas. O dice la Biblia que cuando tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. Entonces ahí es cuando ocurre ese nacimiento. Entonces yo les pregunto a ¿ustedes alguna vez han hecho esa confesión de fe? A lo mejor lo creen en su corazón, pero lo han confesado con su boca, se han arrepentido delante de Dios, le han pedido perdón por sus pecados y lo han invitado a que venga a vivir a sus corazones. Pedirle perdón a Dios, arrepentirse, decirle: ¿sabes qué, Dios? Yo leí aquí en la Biblia que esto y esto está mal. Yo lo acepto, yo confieso que lo he hecho y a veces todavía lo hago, pero de ahora en adelante, si lo sigo haciendo, yo acepto que está mal, y de ahora en adelante voy a ir buscando formas de cómo dejarlo, de cómo cambiarlo, ¿verdad? Porque pues esos son los deseos que nacen del corazón creyente, ir buscando la manera de cómo alejarte de esas cosas, ¿verdad? Entonces, pues esa es una muy bonita manera de nacer de nuevo, de nacer del Espíritu, confesarle a Dios tus pecados, aceptarlo como Señor. No tienes idea de todas las cosas espirituales que se van a soltar alrededor de tu vida, pero no te aseguro que todas sean bonitas, porque muchos creyentes sufren por este tipo de cosas. Tenemos el caso de Isaías, de Jeremías, de Pablo. Cómo se quejaba Pablo y le decía: Señor, este aguijón que llevo, quítamelo. Y el Señor le decía: bástate mi gracia, nada más, bástate mi gracia. Entonces, ahí estaba Isaías, que decía: ay, Señor, me tiemblan los lomos, me tiemblan las piernas, nada más de saber, de ver estas cosas que van a suceder, que van a pasar. Ya ni siquiera tengo ganas de comer. Jeremías dijo: ¿por qué no me morí en el vientre de mi madre? Dijo Jeremías: ¿por qué nací? ¿Para qué vine a este mundo? Para experimentar estas cosas. En el libro de Lamentaciones dice Jeremías: ay, Señor, cada vez que hablo mi boca es solamente para hablar de estas cosas, y pues a la gente ya la enfadé y ya no quiero hablar de estas cosas, dice Jeremías, pero sin embargo hay algo dentro de mí
que me quema, y si no hablo de estas cosas siento que me muero. Y bueno, yo no les digo, yo no les voy a decir como los pastores en sus iglesias, yo no les voy a decir como el sacerdote en sus iglesias, yo no les voy a decir como el principal en sus denominaciones, que porque nos confundimos. Los creyentes tenemos gozo, tenemos paz, tenemos tranquilidad, pero es paz en cuanto a mi alma, en cuanto a mis almas. Sin embargo, como les digo, a veces a muchos nos toca que estando en esta tierra no nos va muy bonito por las cosas que nos muestra Dios, y esas cosas son las que veía Isaías, las que veía Jeremías, y Jeremías le decía a Dios: yo ya no quiero hablarle a esta gente porque no entiende. Ezequiel también le decía: no, Dios, es que este pueblo no entiende, no le importan estas cosas, le decía Ezequiel a Dios. Y Dios le decía a Ezequiel: tú háblales de todas maneras, háblales, porque sí les tienes que hablar. Entonces son cositas que pues sí debe uno pues tener en cuenta, estar consciente. este y ahora sí que ya depende de cada quien, de cada persona. Puede ser que si tú quieres experimentar este nuevo nacimiento, si tú quieres experimentar el mundo el mundo espiritual, para hay creer, que empezar más por ahí. Como le dijo Pablo a aquellos discípulos, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Van a decir: no, es que ni sabíamos que había Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo era para otros tiempos. No, ni siquiera creo en el Espíritu Santo. Bueno, ahí el por qué, no te está pasando lo que a muchos otros creyentes sí nos está pasando.